Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar leyendo y explicando los capítulos de este libro de Job, un libro del Antiguo Testamento. Recordemos que tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, nosotros los del canon largo, los del canon corto tienen solamente 39 libros y los judíos los compactan en 24 libros. Bueno, quiero decirles a ustedes que este personaje Job es un personaje que nos menciona que es un patriarca nómada, ¿no? No tiene un lugar fijo. Este es un libro poético, es un libro de poesía, así lo clasifica la historia o los estudiosos, así nos dicen que se clasifica este libro, ¿no? Una forma didáctica, que es poética la información que nos presta, ¿no? Algunos dicen que Job no existió, otros dicen que Job sí era un personaje. Y pues bueno, pues nos dice aquí que el patriarca es una persona muy rica y que tuvo una familia numerosa y que Dios hace que le vaya mal. Y todo esto es para ponerlo a prueba y de esa manera darnos a nosotros una información de que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque así Dios lo ha permitido. Dios no te va a exigir más de lo que le puedas dar, ni menos de lo que Él sabe que le puedes proporcionar. Lo importante hoy en día es que nosotros pues somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, nosotros seres humanos. La iglesia no es alguien construido con tabique ni con cemento, una construcción, no. Esos son edificios, ¿sí? Que les decimos iglesia, en donde llevamos a cabo nuestra visita para hacerle oración a nuestro Santo Padre. Y en unos lugares pues se instituyen y se realizan y se llevan a cabo los sacramentos, ¿no? ¿Sí? Como el bautismo, la confirmación, la comunión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio y algunos otros ministerios que ejercen los presbíteros, los sacerdotes, los guías espirituales, los pastores. Pero bueno, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, vivimos la época del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo y son los que el Señor quiere que nosotros los pongamos a trabajar, que pongamos en marcha esos dones que nos dio para el bien de los demás, del prójimo. Esa es nuestra labor. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se encierra toda la ley de Dios. Qué fácil, ¿no? Antes eran muchas leyes, ¿no? Tenemos muchas leyes en las Sagradas Escrituras, por eso las estamos estudiando, las estamos explicando. Hay muchas leyes, pero en realidad todo se encierra en esas dos. Y recuerda que nuestro Señor Jesucristo ya vino al mundo y murió por nuestros pecados, murió para salvarnos a nosotros, para darnos vida eterna y ya dejar de ser creación de Dios. Ahora somos sus hijos de Dios. Y no solamente el pueblo judío, sino ahora ya todos en general, judíos o no judíos, porque Dios no hace excepción de personas. Bueno, después de esta pequeña información, vamos a leer el capítulo número 3 de Job. Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Maldita sea la noche en que fui concebido. Maldito sea el día en que nací. Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche, y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido, o una nube negra lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas, y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y el del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril, en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá la hubieran maldecido los hechiceros, que tienen poder sobre Leviatán. Ojalá aquella mañana no hubiera brillado los luceros, ni hubiera llegado la luz tan esperada, ni se hubiera visto parpadear la aurora. Maldita sea aquella noche que me dejó nacer y no me ahorró ver tanta miseria. ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre o en el momento mismo de nacer? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me alimentaran? Si yo hubiera muerto, entonces ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz, con los reyes y ministros que se construyen grandes pirámides, o con los gobernantes que llenan sus palacios de oro y plata.
¿Por qué no me enterraron como a los abortos, como a los niños muertos antes de nacer? En la tumba tiene fin la agitación de los malvados y los cansados alcanzan su reposo. Allí encuentran paz los prisioneros y dejan de escuchar los gritos del capataz. Allí están grandes y pequeños por igual, y el esclavo se ve libre de su amo. ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura? Al que espera la muerte y no le llega, aunque la busque más que a un tesoro escondido. La alegría de ese hombre llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados. Los gemidos son mi alimento, mi bebida, las quejas de dolor. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso, ni sosiego, no encuentro paz, sino inquietud. Capítulo número 4. Seguramente Job te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil, tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer, ¿te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Piensa a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Dios, en su furor, sopla sobre ellos y los destruye por completo. Por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar rompiéndoles los dientes. Morirán como leones que no hallaron presa, y sus hijos serán dispersados. Calladamente me llegó un mensaje tan suave que apenas escuché un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí, todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos, cuanto más en el hombre, ser tan débil como una casa de barro construida sobre el polvo y que puede ser aplastado como la polilla. Entre la mañana y la tarde es destruido, muere para siempre y a nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta, muere sin haber alcanzado sabiduría. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues vemos la reacción de Job después de haber tenido todo. Riqueza, Dios se la quita. Después de haber tenido familia, sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, y Dios se los quita. Después de haber tenido salud, y ahora está enfermo, con muchos dolores por la enfermedad, y Dios le quitó la salud. Y vemos aquí entonces su forma. Y vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Si ustedes se dan cuenta, no reniega de Dios. Maldice los momentos de lo mundano, de lo terrenal, ¿sí? De lo material, en el que sea él desenvuelto. Y empieza a acordarse desde su nacimiento, empieza a acordarse desde su niñez. Pero vamos a ir punto por punto para ir entendiendo versículo por versículo, porque es importante tener el mensaje que nos proporciona y también compararlo con la época de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba una personalidad de esta índole? Bueno, vamos a darle inicio a la lectura. Dice, capítulo 3. Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. O sea, ahí Job decide hablar, expresarse.
Ya vimos que su esposa, su mujer, le había dicho, todavía te empeñas en seguir siendo bueno, maldice a Dios y muérete. Fíjense la mujer, ¿no? Que, eso está en el capítulo anterior, en el versículo número 9, ¿verdad? Bueno, aquí rompe el silencio Job y maldice el día en que había nacido. Porque dice que día tan tenebroso, ¿no? Que día tan feo, ¿no? Haber nacido yo, mejor no hubiera nacido, yo nada más estoy sufriendo. Sí, pero al principio estaba disfrutando, al principio nos la estaba gozando a todo dar. ¿Se acuerdan tantos animales que tenía? Camellos, ¿verdad? Ovejas, bueyes, asnas, tenía esclavos, ¿sí? Sus 7 hijos y 3 hijas, ¿sí? Y hacía holocaustos, hacía sacrificios en nombre del Señor, para que el Señor no se enojara si sus hijos habían cometido pecado. Lo tuvo todo. Ahora le tocaba vivir la carencia. ¿Se acuerdan de José el soñador, uno de los hijos de Jacob, que llegó a Egipto y que empezó a adivinarle el sueño al faraón, al gobernante egipcio, en donde le dijo, yo te puedo decir qué es tu sueño que tuviste, ya que ninguno de los sabios de aquel entonces le pudieron acertar al faraón y revelar el significado del sueño que había tenido el faraón? Y José le dijo, van a llegar 7 años de mucha abundancia, 7 vacas gordas, pero después vendrán 7 años de mucha escasez, 7 años de vacas flacas. Bueno, pues estamos viendo aquí que es algo parecido, ¿verdad? Primero hay mucha abundancia, mucha satisfacción, y después viene el sufrimiento, viene la escasez. Y aquí lo estamos viendo con Job, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el Señor le permitió al maligno, ¿sí? Al destructor, al acusador, que tentara a Job, para que pudiera de esa manera renegar de Dios y dejar de creer en Dios, dejar de tener fe y fidelidad a nuestro Padre Dios. Y aún así, pues Job no. Él maldijo el día. Y otras que ahorita las vamos a seguir viendo aquí. Pero acuérdense de la oración más grande que el maestro nos ha enseñado, que nos dice en la parte final casi, no nos dejes caer en la tentación, porque las tentaciones las vamos a tener día con día durante toda nuestra vida. Entonces es importante que también tú lo comprendas, porque pues, posiblemente dices, oye, pues ¿cómo le voy a hacer? Tienes que estar listo, tienes que estar preparado. Dice, el número 3 dice, maldita sea la noche en que fui concebido. La noche es el pecado, ¿eh? Esa es la traducción que debemos ir entendiendo. Maldita sea la noche en que fui concebido, dice. ¿Cómo pueden saber que fue concebido en la noche o en el día o en la tarde? ¿Verdad? Pero bueno, dice aquí la noche en que fui concebido. Maldito sea el día en que nací, dice, ¿no? Porque siente terror, ¿no? Por lo que le está pasando. Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido, ¿no? O sea, da a entender que nuestro Padre Dios, pues bueno, hubiera mejor decidido que Job no naciera, que Job no hubiese llegado a este planeta, ¿no? Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido, o una nube negra lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror, ¿no? Anteriormente, bueno, pues la gente tenía miedo cuando existían los eclipses, ahora ya sabemos qué es un eclipse. Pero ven cómo lo está diciendo de una forma poética. Diríamos, una persona que está enferma, una persona que tiene un malestar quizá incurable, o que está sintiendo mucho dolor, no creo que se ponga a hablar de una forma poética, ni tampoco escriba de una forma poética. O sea, empezamos a hablar con insultos, empezamos a hablar con groserías, empezamos a ser muy agresivos. Es algo que es muy natural, ¿no? En el género humano. Pero vemos cómo aquí la impaciencia de Job, su situación de dolor, lo conlleva a decirlo de una manera muy sutil, muy educada, de una manera muy tranquila y poética, para acabarla de amolar, como dirían muchos, ¿no? Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Fíjense cómo va diciendo, ¿no?
una forma cronológica, ¿no? Mes y el año, el día, ¿sí? Esa noche se hubiera perdido en las tinieblas, ¿no? Ojalá hubiera sido una noche estéril, en que faltaran los gritos de alegría. Entonces nos estamos dando cuenta de que de alguna manera él está reprochando el sistema de creación del ser humano, de la fecundación, de la realización, de la existencia natural, ¿sí? De la vida del ser humano, ¿sí? Pero no está él maldiciendo a Dios, definitivamente, ¿no? Sí, esto lo quiero aclarar para que no lo vayan ustedes a confundir, ¿no? Porque hay gente que dice, renegó, estaba renegando de su nacimiento, estaba renegando de su día que fue concebido, estaba renegando de la noche, estaba renegando, sí, del momento en que él nace, ¿no? No, eso no es estar renegando de Dios ni maldiciendo a Dios. Ojalá hubiera maldecido los hechiceros, dice, hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre Leviatán. Sí, siempre han habido hechiceros, ¿no? Ojalá aquella mañana no hubiera brillado los luceros, ni hubiera llegado la luz tan esperada, ni se hubiera visto parpadear la aurora, ¿no? Qué bonitas palabras, ¿no? Qué forma tan poética. Por eso les digo que se dice mucho que esto pues es una ficción, que esto es algo poético, este libro es didáctico, de una enseñanza, y que en realidad pues Job ni existió, porque una persona estando en un lecho de dolor no tiene capacidad como para poder llevar a cabo este tipo de expresiones, ¿no? Tan poéticas y tan educadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una persona enferma? Lo primero que dice, no quiero visitas, no quiero que vengan a verme, ¿sí? Y mucho menos esa vieja desgraciada o ese desgraciado, ¿no? Hipócrita, ¿no? Oye, pero pues cálmate, tranquilo. No, pues es que, o sea, que vienen nada más a chismear, más vienen a criticarnos, ¿no? Así. Y bueno, eso es lo mínimo, ¿eh? Eso es lo mínimo que hoy en día vemos la expresión de la gente cuando se presenta la oportunidad, ¿verdad? Sí, como Job. Maldita sea aquella noche que me dejó nacer y no me ahorró ver tanta miseria. Sí, sí, pero pues a ver, anteriormente lo que tenía era totalmente rico, ¿verdad? Ahí sí no decía nada, ¿verdad? Número 11 dice, ¿por qué no habré muerto en el vientre de mi madre? O en el momento mismo de nacer. Recuerden que mucha gente antes que existiera la cesárea, pues morían. Las mujeres que eran de cadera estrecha era muy difícil que pudieran dar a luz. Sí, había muchas dificultades y se morían muchos niños, se morían las mamás. Había muchos hombres que se quedaban viudos. Ya desde que hay cirugía, desde que la medicina se adelantó, desde que ya hay cesárea, pues se salvan muchas vidas de niños y de mujeres. En aquel entonces, pues esto era algo muy cotidiano, ¿no? Muy normal que se murieran los niños y la mujer, ¿no? Y decían es que Dios no quiso que naciera porque venía el pecado al mundo, a lo mejor fue concebido con el pecado, ¿no? Sí, porque siempre le echaban la culpa a eso, ¿no? Que no nace por el pecado. Se murió la señora, pues por pecadora. A lo mejor ese niño ni era de su marido, ¿no? Y así empezaban a dar esos tipos de explicaciones absurdas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Siempre le achacaban que si la persona le iba mal, era pecador. Que si la persona estaba enferma, era pecador. Que si la persona no tenía hijos, era pecador. Que si los hijos se morían en el vientre de la madre o abortaban, era pecador, ¿no? O sea, a eso le atribuían todo este mecanismo, ¿no? ¿Sí? Dice el número 12, dice, ¿por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me alimentaran? Si yo hubiera muerto, entonces ahora estaría durmiendo, tranquilo, descansando en paz. Pues sí. Fíjense cómo dice descansando en paz. Oye, pues es lo que dice la liturgia, ¿no? Dice, a todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, durmieron, porque supuestamente nosotros nos morimos, ¿no? Se muere el cuerpo, deja de existir el cuerpo, porque es un mecanismo natural, biológico. Sí, es una máquina biológica, sí, y hemos podido irle restableciendo ciertos órganos, ¿no? Porque ya hay, ya pueden operarla
a una persona cambiándole el corazón, ya pueden cambiándole el hígado, el riñón, trasplantándose, ¿no? La retina, ¿no? Ya le ayuda mucho la medicina al género humano haciendo esas reparaciones a esta máquina biológica que el Señor nos proporcionó para estar un determinado tiempo en esta vida. Lo máximo son 120 años aproximadamente, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo conocí a alguien que vivió 122, 123, 130, ¿no? Bueno, pues el máximo son 120 aproximadamente, ¿no? Sí, pero pues la gente nos morimos a los 40, a los 50, 60, 70, a los 80, a los 90, muy pocos llegan más de los 90 años, ¿no? Sí, porque le dieron a su máquina mal servicio, ¿sí? O sí traía una carga genética en que ya venían con defectos desde su nacimiento, ¿no? Entonces ya no les duraba tanto el riñón, o el hígado, o el corazón, o los pulmones, ¿no? Se iban deteriorando, ¿no? Y bueno, pues aquí muy claramente dice aquí, ahora estarías durmiendo, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz. Fíjense cómo lo dice. No dice, ya, pues estuviera yo muerto, ya, ¿para qué? No existiría. No, porque siempre tienen esa condición de que cuando se morían, todos los judíos se iban al seno de Abraham, el patriarca, el Padre excelso, el Padre de todas las naciones. Hoy en día nosotros pues sabemos que esperamos la resurrección, ¿sí? Y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Así lo mencionamos, ¿no? Y aquellos que se durmieron, sí, nos dormimos en una forma espiritual, pero el cuerpo se muere, el cuerpo se acaba, ¿sí? Ya no sirve, ¿sí? Bueno, con los reyes y ministros que se construyen grandes pirámides, nos menciona aquí un ejemplo, ¿no? de ese tipo de personalidades, ¿no? Reyes y ministros que se construyen grandes pirámides, o con los gobernantes que llenan sus palacios de oro y plata. ¿Por qué no me enterraron como a los abortos, como a los niños muertos antes de nacer? Entonces nos damos cuenta que pues siempre ha existido el aborto. Ahora se los provoca. Anteriormente era por situaciones como les acabo de mencionar, de que la mujer pues no podía dar a luz, ¿no? O tenía problemas y expulsaba al feto, ¿no? O comía diferente tipo de hierbas, ¿verdad?, que hacían abortar, ¿no? Entonces se daban cuenta que comiendo ciertas cosas abortaban, ¿no? Y entonces ya lo hacían con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? En la tumba tiene fin la agitación de los malvados y los cansados alcanzan su reposo. ¿Sí? Nos habla de esa situación de la tumba, ¿no? La agitación de los malvados, pues ahí se acaba, ¿no? Sí, la violencia, ¿no? La tumba. Pero, pues también nos menciona, y los cansados alcanzan su reposo. ¿Sí? Las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, recordad, dichosos aquellos, ¿sí?, limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Sí? Aquellos que sufren, porque serán consolados. Como dice aquí, cansados, ¿no? Alcanzan su reposo, ¿no? Bienaventurados. Dice aquí, ahí encuentran paz los prisioneros y dejan de escuchar los gritos del capataz. Pues sí, ya cuando se muere uno, pues las cosas son diferentes. Ya lo viviremos, ya nos acordaremos de todo lo que hemos estudiado, aprendido en este mundo, qué es lo que pasa cuando dejemos este cuerpo, esta máquina biológica. ¿Sí? Bueno, espero que sí se acuerden y que le pongan mucha atención. No nos va a quedar de otra. Vamos a estar bien pendientes en eso. En el número 19 dice, ahí están grandes y pequeños por igual, y el esclavo se ve libre de su amo. ¿Sí? Todo, ¿no? Pues ahí se acaba todo, ¿no? El rico pues deja de ser rico, el pobre deja de ser pobre, el que sufre deja de sufrir, ¿sí? El alegre deja de estar alegre, ¿no? Chicos y grandes, ¿no? Pues, sí, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, ¿no? Todos. Pues es que la muerte es para todos, no tiene distinción, pues es lo mismo. Nuestro Padre Dios no hace distinción de personas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo principalmente a Pedro, a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahorita, ahora, ya después, ahorita no. Ahorita yo voy porque tengo que prepararles un lugar a ustedes, ¿no? Como yo les había dicho, ¿no? Pues que vayan a prepararnos algún departamento, que hay condominios, o que hay Infonavit, Infoviste, o el INVI, ¿no? Para que cada quien vaya a un determinado lugar. Ah, no, sí, por los reyes pues van a ir a sus palacios, ¿verdad?
Los gobernantes van a ir a sus grandes residencias, ¿no? Pero uno como es sencillo y pobre, pues un cuartito, ¿no? Con tu baño, ¿no? Pues bueno, si ya no vas a necesitar tener un baño porque ya no hay situaciones fisiológicas, ¿no? Pero así nos dice nuestro Señor, así se lo dijo a los discípulos, a donde yo voy, ustedes por el momento no pueden ir, pero yo voy a ese lugar a prepararles un lugar a ustedes, ¿no? Bueno. Número 20 dice, ¿por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué creen ustedes que deja ver la luz? ¿Cuál es la luz aquí? La luz, pues esto, la Sagrada Escritura. Aquí lo estamos viendo en la imagen. La Sagrada Escritura es la luz que tenemos nosotros. Es la luz del Espíritu Santo. Recordemos que vivimos la época del Espíritu Santo. ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura? Sí, pues es la bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo nos vino a explicar. Bienaventurados aquellos que sufren, serán consolados. Sí, a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Te acuerdan de esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, de esas bienaventuranzas? ¿Cuántas son? 8 bienaventuranzas, sí. Bien. Al que espera la muerte y no le llega, sí, aunque la busque más que a un tesoro escondido. Pues sí, hay mucha gente que buscaba la muerte. Miren, vamos a hablar en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba Juan, ¿verdad? El discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el más pequeño de los discípulos. ¿Qué pasaba con él? Ya había llegado casi a los 100 años y él ya se quería morir porque ya quería irse con nuestro Padre Dios. Fíjense, eso nos dice la historia, ¿eh? Eso nos lo platica la historia, ¿eh? No hay ningún documento en donde digamos aquí está firmado y con la huella de su dedo pulgar de Juan, ¿no? Así nos dice la historia, que él ya deseaba llegar. Entonces aquellos que desean la muerte y no les llega, dice el versículo 21. También Judas Iscariote pues deseó la muerte por haber hecho una negociación equívoca. Se arrepiente, avienta las monedas, las 30 monedas de plata al templo. Le dicen los sacerdotes, es cosa tuya, nosotros no nos involucres, ¿eh? Tu maestro va a ser juzgado, tu maestro no es que venga aquí a tener una plática extensa con nosotros, ¿eh? Es un reo de muerte. Entonces Judas dice, pero es que eso yo no lo entendí así con ustedes, pero dice, es cosa tuya y tú sabrás, le dicen los fariseos, ¿no? Él se arrepiente y por haber hecho eso, pues se siente indigno de estar vivo, ¿no? Pero nos dice Lucas que pues trató de ahorcarse y no se pudo ahorcar, ¿verdad? Se cayó de donde colgó la soga y al caerse al precipicio se mató del fregadazo. Así lo dice en los Hechos de los Apóstoles. Lo pueden ustedes buscar, lo pueden ustedes leer para que vean que eso es. También buscó su muerte, ¿verdad? Y bueno, todos los discípulos, al estar predicando la palabra del Señor, en su inicio de la era cristiana, pues estaban buscando su muerte, ¿verdad? Y no la encontraban. Vemos como Pedro, pues lo aprendieron, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, el Señor lo saca de la cárcel, le manda un ángel para que lo saque, sí, y lo vuelven a aprender, se vuelve a escapar o salir, y al final de cuentas lo mandan matar. Según la historia, y algunos sacerdotes muy doctrineros, algunos pastores muy doctrineros, dicen que Pedro, cuando iba a ser muerto, según dicen que él dijo, no quiero que me crucifiquen como mi maestro, crucifíquenme de cabeza, ¿no? Ya parece que le iban a hacer caso, ¿no? Ah, no, sí, lo que tú quieras, delincuente, lo que tú quieras, reo, lo que tú quieras, prisionero, sí, te vamos a dar la oportunidad de que escojas cómo quieres morir. Y en ese entonces menos, ¿no? ¿Es tu última voluntad? Pues, no sabemos, ¿eh? Pero que lo crucificaron de cabeza, lo crucificaron de cabeza. Unos dicen que fue porque él lo decidió así y que se lo permitieron. Ajá. Otros dicen que lo crucificaron así porque le querían dar una lección, ¿sí? Ah, ¿quieres morir como tu maestro? Pues te vamos a matar como tu maestro, pero de cabeza, como burlándose de él, ¿no? No lo sabemos, pero algunos presbíteros, sacerdotes dicen, no, es que él eligió, le dio vergüenza morir como nuestro maestro, ¿no? Y él inventa, ¿no? Hay que hablar las cosas como son, ¿eh? Simple y llanamente, no hay que inventar. Si no se sabe, no lo tenemos eso, entonces no hablemos categóricamente.
¿Sí? Bueno, es importante que también tú lo analices, porque no. Entonces, muchos buscan la muerte y dice aquí, ¿sí? No les llega, aunque la busquen más que ahora, el tesoro de escondido. Dice, la alegría de ese hombre llega cuando por fin baja la tumba. ¿Sí? Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados. Pues sí, ya cuando uno muere, pues ya es otra instancia, es otro fenómeno, es otra situación. Lo vamos a vivir todos, ¿eh? Sí, ya veremos, a ver si nos encontramos por ahí, ¿no? Y nos ponemos a platicar, si es que se puede uno poner a platicar, ¿no? Pero y bueno, pues ya nuestra plática ya no será con estos cinco sentidos, ya no será con la boca, ya no será con los ojos, ni con los oídos, ni con la nariz, sí, ni con las manos, ni con nuestros pies, porque esta máquina se queda aquí. Si polvo eres y en polvo te vas a convertir, según dicen las escrituras, ¿no? Ya es otra situación, ya lo veremos, porque todos vamos para allá, todos. Los gemidos son mi aliento, mi bebida, las quejas de dolor. Fíjense cómo dice que sus gemidos son mi aliento, ¿no? Sí, el dolor, ¿sí? Es el aliento que Él sigue teniendo para con nuestro Padre Dios. Mi bebida, las quejas de dolor. El sufrimiento es algo que a veces nosotros pues no lo aceptamos, ¿eh? Pero es importante darnos cuenta que muchas veces es parte de nuestra vida. Sí, tenemos que sufrir, ¿no? A lo mejor un sufrimiento más fuerte, a lo mejor un sufrimiento menos fuerte, pero recuerden que todo esto Dios lo permite hasta cierta forma, porque Él sabe qué es lo que podemos aguantar, Él sabe qué es lo que podemos nosotros resistir, no les va a pedir a ustedes algo que no puedan ustedes lograr, no puedan ustedes soportar. Él nos pide las cosas como lo podemos lograr tener, ¿eh? O sea, para que no tengan ustedes esa situación de preocupación, ¿no? Es que es mucho sufrimiento, no aguanto. No, si aguantas, piensa en Dios, pídele a Dios, haz oración en Dios y dile, Señor, si es posible que esto pase, pues ya que pase, si no, pues que se haga tu voluntad. Son palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto, porque Él también sabía lo que le iba a pasar y dijo, bueno, pues sí es posible que pase esto, pero pues si no, pues, que se haga tu voluntad, ¿no? Y eso es lo que debemos de aprender, ¿eh? Aceptar y darle la oportunidad a nuestra vida de que nuestro Padre Dios haga con nosotros lo que corresponde, porque es lo que nos conviene. Dice en el número 25, dice, todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. Pues sí, ya se lo sabía, ¿no? Y a él como que lo había presentido. Pues siendo un hombre recto, siendo un hombre piadoso, siendo un hombre con fe en Dios, pues al conocer, amar y servir a Dios, pues debes de tener en consideración de que las situaciones pueden ser muy difíciles en tu vida. No creas que nada más puede ser pura tranquilidad, puro amor, pura paz en tu vida, ¿no? Pues puede venir el sufrimiento, puede venir la situación crítica y pues la debemos ir aceptando como nos va llegando, ¿no? Sí, no, porque digo, si el Señor no te pone a prueba, si el Señor no te manda ningún sufrimiento, ninguna alteración, pues qué bueno, ¿no? Imagínate, ¿no? Es de los más consentidos. ¿Cuánta gente en la actualidad, estamos en el año 2022, mayo 5 de mayo del 2022, cuánta gente se murió por una pandemia que ha existido en este planeta? Pero cuánta gente, a pesar de todo, no se enfermó. No se enfermó. Y muchas veces ni se cuidó. Sí, porque empezábamos a cuidarnos, a no salir, a no estar en lugares aglomerados, a ponernos un cubrebocas, ¿sí? A echarnos gel antibacterial, a lavarnos las manos, ¿sí? Y ponernos una careta, ¿sí? Es más, hasta decían que no sabían cómo se transmitía el virus y ponían hasta un tapete sanitizante para que nos limpiáramos los zapatos y que tuviéramos una ropa específica para cuando saliéramos a la calle. Y hubo más de un año en que pues no había clases, nada más salía una sola persona al mercado, salía una sola persona al supermercado a comprar los víveres, los alimentos. Mucha gente dejó de trabajar, mucha gente la despidieron, mucha gente empezaba a trabajar desde su casa, los que se podían trabajar desde su casa, ¿sí? Y continuamente eran unas situaciones de esa índole, ¿eh? O sea, era una situación muy difícil. Pero hay gente que a pesar de todo eso,
no se enfermó y no se cuidaba. Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? De que hay gente que, pues, Dios le da esa alternativa de que conozcan y sirva a Dios de esa manera. Hay otros que los enfermó y que con eso aprendieron a conocer, amar y servir a Dios, y otros, pues, se murieron. Se les acabó su tiempo, ¿no? Sí. Tan, tan, como dicen, ¿no? Tan, tan, bueno. No tengo descanso ni sosiego, dice Job, no encuentro paz, sino inquietud. Pues sí, lógico, ¿verdad? Pues imagínense una enfermedad. No sé si ustedes tengan alguna enfermedad o tengamos alguna enfermedad. Dice por ahí un amigo, dice, pues hay que aprender a ir sobrellevando nuestra enfermedad que se nos vaya presentando en la vida cuando es una enfermedad crónica. Y cuando no es una enfermedad crónica, pues hay que irla resolviendo poco a poco. En el número 4, ¿sí? Elifaz, un amigo de Job que lo fue a visitar, ¿no? Acuérdense que fueron 3 amigos a visitarlo. El número 3 significa poder. Fue uno de sus amigos y le dice, seguramente, Job, te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Sí, luego, ¿no? Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil, tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer, te acobardabas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir. Como les digo, te va bien, a todo dar, ¿no? Te va mal, ahí empiezas a renegar de Dios, ¿no? Y aquí vemos que Job, pues no, y pues a Elifaz le está haciendo entender a Job esto. ¿Sí? Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Pues sí, sí tiene plena confianza, pero el dolor es el dolor, la enfermedad es la enfermedad, la escasez es la escasez. Entonces, pues miren, yo diría que sería mejor no ser rico, porque difícil es un rico entrar al reino de los cielos. Yo creo que sería mejor ser una gente pobre que rica. Lo hemos visto nosotros en otros libros del Antiguo Testamento, en el libro de la sabiduría, en el libro de los proverbios, en los mismos salmos, ¿no? Donde menciona que es mejor estar pobre que ser rico. ¿Sí? Es mejor ser sencillo que soberbio, ¿no? O es mejor tener sabiduría que ser necio, ¿no? Nos decían esos versículos de esos libros. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Dice tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Piensa a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Pues sí. Entonces, aquí como que le estaba dando a entender lo que en un principio yo les había explicado en una introducción de este libro de Job. Empezaban todos a decir, como son judíos, empezaban todos a decir, pues es que tú tienes pecado, por eso estás sufriendo. Ah, porque achecaban todo eso, como les acabo de mencionar hace un rato, ¿no? Un momento, ¿no? Si no tenías hijos es porque eres pecador. Si estás enfermo es porque eres pecador. Si abortaba a tu mujer y su mujer se muriera, es que eres pecador. Si no te iba bien en la vida, es que eres pecador. No te conocían los pecados, pero te decían, pues es que pasa eso. O sea, a todo le achacaban eso, ¿no? Sí, ¿no? A todas las situaciones críticas y difíciles de la forma mundana y terrenal, es que eres pecador, ¿no? Ah, no, y si no tenías hijos, varones, y tenías puras hijas, uy, no. Es que eres pecador, no tienes la bendición de Dios. Sí, por eso Elifaz le estaba diciendo eso a Job, ¿no? La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron, como diciéndole, estás cosechando lo que sembraste, amigo. ¿Viviste en la opulencia? Ahora ya te fregaste, ¿no? Ya te cargó el payaso. Esas son las palabras de hoy en día, ¿no? Número 9 dice, Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo, como diciendo, el Señor te está soplando, te está destruyendo. Algo malo hiciste, ¿no? Como dándole a entender eso, ¿no? Después le sigue diciendo, por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar rompiéndole los dientes. Pues sí, a toda la gente malvada, por más de que se sientan
todos poderosos, ¿no? Dios les va a dar su merecido. Sí, ¿no? Estamos viendo ahorita, como les digo, estamos en 5 de mayo del 2022 y hay una invasión de Rusia sobre Ucrania y este señor presidente de Rusia pues está invadiendo ese país y no está invadiéndolo de una manera relajada ni una manera tranquila, ¿no? Pues lógico, ¿eh? Es una invasión, está mandando a su ejército y han matado a miles y miles de civiles. Estoy hablando de hombres y mujeres que no son soldados, y de niños y niñas. Y no solo eso, sino que los soldados rusos han llegado a meterse a ciudades, aparte de que pues, entran matando a la gente sobreviviente, y si son mujeres, pues las violan. O sea, o sea, están haciendo una situación demoníaca, ¿no? ¿Y ustedes creen que este señor se va a salvar por estar haciendo eso? Está como Herodes, que mandó a matar a los niños, pues está igual. ¿Qué le pasó a Herodes? ¿Sí? ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor II cuando invadió Jerusalén, Israel, Judá? ¿Sí? También le llegó su día, al rey Antíoco también le llegó su día, ¿no? Entonces, pues, tarde o temprano, como dice aquí, ¿sí? Por muy leones, Dios les hará callar rompiéndole los dientes. Entonces, pues, desafortunadamente, mientras estén vivos, están dañando a la gente. El señor presidente de este país dice, cualquier país de Europa que se pase de lanza y quiera ayudar a los ucranianos o que me haga la guerra a mí, ya les tengo destinados sus bombas nucleares a cada uno de sus países. En Alemania, en un minuto, lo destruyo con una bomba atómica. A Francia en 1 minuto y medio, dice, ¿no? Oh, sí, ya hasta dio las cifras y todo, ¿no? O sea, a España casi en 2 minutos, ¿no? Le cae una bombita ahí, ¿no? Sí, ¿no? Así que ni anden buscándole, ¿no? A donde no le llega, creo, todavía los misiles que tiene es a la Gran Bretaña. El problema es que la Gran Bretaña tiene también bombas nucleares, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que se va a quedar con los brazos cruzados? Ustedes dirán, ay, estamos salvados aquí en América Latina, ¿eh? No llegan hasta acá. Pues no, pero pues no lo duden que por ahí tenga algún país centroamericano o suramericano apoyando a los rusos y tengan por ahí escondidas algunas bombas atómicas, ¿verdad? Y entonces sí nos pueden dañar, ¿no? Dirán ustedes, y nosotros los mexicanos, ya no se preocupen, con el gobierno que tenemos, ¿sí? Nos vamos a quedar muertos de hambre sin necesidad de una bomba atómica, ¿no? Bueno, vamos a continuar, perdón por haberme salido un poco del tema, ¿no? Pero estamos aquí viendo, ¿no? Que pues Dios les hará callar rompiéndole los dientes. Morirán, número 11 dice, morirán como leones que no hallaron presa y sus hijos serán dispersados. Calladamente me llegó un mensaje tan suave que apenas escuché un murmullo. Dice que por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla, dice. El terror se apoderó de mí, todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Pues sí. Si puede uno. Si te empeñas. La Iglesia Católica nos ha mencionado que ha habido muchos personajes en la vida que se han arrepentido y los ponen como ejemplos de vida, como ejemplos, son ejemplos de que sí se puede, ¿no? No les voy a mencionar, no, pues ¿por qué? No, pues, hay un montón, ¿no? Sí, pero pues sí tenemos la oportunidad de ver que hay gentes que son muy justos ante Dios, sí, y que son muy puros. Para empezar, los niños, ¿no? Los niños son muy puros ante el Señor. No tienen pecado. Los niños chiquitos, menores de 4 o 5 años, son inocentes, ¿no? Son sin pecado, ¿eh? ¿Sí? Y pues bueno, vamos a volver a explicarles, ¿verdad? Que los únicos que no cometieron pecado como seres humanos fue nuestra Santísima Madre María y la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fueron hombre y mujer los únicos que no cometieron pecado. Oye, ustedes dirán, bueno, ¿y José? Sí, José, el papá de Jesús, el papá adoptivo, como decimos, ¿no? Y los papás de María, pues sí, también. Oye, que Isabel, sí, también cometió pecado. Y Zacarías,
Pues sí, también cometió pecados, sí, todos cometieron, sí, pero los únicos que no cometieron pecado fueron María y Jesús. Y los discípulos todos cometieron errores, pecados, todos. ¿Sí? Bueno, ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza, si hasta en sus ángeles se encuentra Dios defectos. Bueno, dice que Dios encuentra defectos en sus ángeles. Dios ha hecho todo a la perfección. ¿Sí? Nosotros, Dios nos había creado, ni modo que Dios haga equivocadas las cosas, y nosotros hayamos salido equívocos e imperfectos. Caímos en la imperfección porque fuimos inducidos a la imperfección. ¿Quién nos indujo a la imperfección? Pues el ángel caído, el acusador. Sí, ahí lo tenemos en el libro del Génesis, explicado de una manera metafórica, simbólica, ¿eh? Sí, porque si quieren ustedes leerlo de una manera literal, no, pues no van a entenderla, ¿eh? Van a caer en muchas contradicciones, ¿no? Para empezar, el fruto prohibido no es una manzana, dice el fruto prohibido. Para terminar, la relación sexual no es el pecado, ¿sí? Original. El pecado original es el haber comido de la sabiduría, ¿sí? En donde tú tienes el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y entonces al comer de eso, pues mueres, ¿sí? Te sueltas de la mano del Señor. Pero bueno, no voy a explicar eso ahorita porque pues, es parte del Génesis, es parte de la explicación que viene ahí y ustedes lo pueden investigar y leer, ¿no? Siempre con la ayuda del Espíritu Santo, para que les indique qué es lo que deben de aprender. Bueno, vamos a seguir. Como dice aquí, dice, si hasta los ángeles encuentra Dios defectos, dice, cuando más el hombre, ser tan débil como una casa de barro construida sobre el polvo y que puede ser aplastado como la polilla, pues sí. Nosotros los seres humanos somos muy sensibles en caer en el pecado. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude. Y le decimos en la oración que nuestro maestro nos enseñó, en la parte final decimos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Sí? Que nos ayude. Entre la mañana y la tarde es destruido, muere para siempre y a nadie le importa. Cualquier momento de tu vida, en cualquier momento de tu edad, puedes llegar a la muerte. Entonces hay que estar preparado para recibir la muerte, ¿eh? Desafortunadamente aprendemos a vivir. Nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a morir, nadie. ¿Sí? Entonces debemos de estar preparados para nuestra muerte. Muy claramente nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no te preocupes por el pasado, ya no te acuerdas del pasado. No te preocupes por el futuro, ya traerá sus propios problemas el día de mañana. Preocúpate por el día de hoy, como si fuera el último día. Sí, porque vívelo. Entonces disfrútalo. Lleva a cabo tu trabajo. Las obras de misericordia corporales y espirituales. Su vida acaba como un hilo que se corta. Muere sin haber alcanzado sabiduría. Pues así le pasa a mucha gente, ¿no? Mucha gente vive esta vida, nace, crece, se reproduce, muere y nunca hizo nada en nombre del Señor. No aprendió a conocer a Dios, ni a amar a Dios, ni a servir a Dios. Vivió la vida de una manera mundana y terrenal. Desafortunadamente le faltó información, le faltó conocimiento, ¿sí? Y decirle a esa personita, a lo que veniste al mundo es a conocer, amar y servir a Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con los enemigos del alma, que es el mundo, todo lo que existe en el mundo, el demonio, que nos indujo a caer en nuestra destrucción, y la carne, que es nuestro cuerpo, nuestra máquina biológica, que tenemos nuestros sentidos, seis sentidos, dicen otros 5, ¿no? Pues el sexto sentido es muy importante tenerlo presente, ¿no? Nos hace caer en la tentación, ¿no? Y por eso le pedimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Nuestra máquina biológica tiene un tiempo, pero esa nos hace que nos distraigamos de las cosas del Señor. Entonces, le falta información a muchos, ¿verdad?, de que debemos de tener consideración a esos aspectos, ¿no? A eso venimos, no venimos
a lo que se nace, se crece, se reproduce y disfrutas la vida de una manera material y mundana, ¿no? Gente que muy noble, pues estudia, trabaja y gana su dinero y trata de disfrutar la vida con paseos, con grandes comilonas, con grandes lujos, con grandes cosas que le dan disfrute para sus cinco sentidos, con la sexualidad, pero se olvidan de que también deben de tener consideración a las cosas del Señor, que debe ser una balanza. A Dios lo de Dios y al mundo lo del mundo, o a lo del César, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues bueno, espero que ahorita estos capítulos que acabamos de leer y explicar te sirvan para que puedas tú reaccionar, ¿no? Y recapacites. Que Dios te bendiga.